Hola, bienvenidos una vez más a La City Sin Gluten. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer unos panecillos estilo pan francés por allí, que he visto el otro día haciendo zapping por YouTube en un canal que se llama Ana Recetas Fáciles. Muchos lo conocerán porque tiene muchísimos seguidores y me encantan estos panes, quedé obsesionada. Así que tenía que buscar la forma de adaptarlos al formato sin gluten porque el canal es con gluten. Y creo que lo he logrado con una de mis recetas que ya tenía y han quedado fabulosos. Te lo muestro ahora mismo. Comenzamos. Necesitaremos 200 mililitros de agua, a los cuales le agregaremos un poquitín de las harinas que vamos a utilizar en la receta y un poco de miel o de azúcar, lo que tengamos. Esto es para el fermento. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un vídeo al canal. Le agregaremos 7 gramos de levadura seca de panadero, sin gluten por supuesto. Mezclamos y dejaremos reposar por unos 20 minutos aproximadamente, en un lugar cálido. Para las harinas, necesitamos 200 gramos de almidón de maíz, 75 gramos de harina de arroz, y 50 gramos de almidón de tapioca, yuca o mandioca. Puede ser también almidón de papa. Esta receta muchos la reconocerán porque es la receta de pan de baguette, estos ingredientes. Pero van a ser los mismos ingredientes, pero la técnica va a ser diferente. Una cucharada de harina de garbanzo y una cucharada de lino o linaza molido. También le vamos a agregar 7 o 8 gramos de cáscara molida de psyllium, sin gluten. Una cucharada de azúcar moreno, este es opcional, pero le da más color a la masa y ayuda a retener un poco la humedad del pan. Sal al gusto. Mezclamos un poco. Y le vamos a agregar el fermento, la mezcla de agua y levadura. Y mezclamos. También le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana. Esto nos ayudará a que la levadura crezca más rápido. No más rápido, sino que crezca un poco más rápido, sí, porque produce una reacción. Mezclamos muy bien. Si ves que tu masa se ve un poco seca, le agregas poco a poco 50 mililitros de agua adicionales. Pero si ves que está seca, como se veía la mía, fíjense en las texturas, es importante. Porque las harinas, tu harina puede ser de diferente marca, puede ser más fina que la mía o más gruesa y necesitar más o menos agua. Y si haces las recetas, puedes enviármelas, los resultados, puedes enviarme un mensaje, una foto a mis redes sociales que salieron anteriormente. Seguimos mezclando. Miren la textura cómo va. Y ahora le voy a agregar 2 cucharadas de aceite, en mi caso de oliva, pero en tu caso puede ser el que tengas. Y déjame en los comentarios si quieres que adapte alguna receta de algún canal con gluten al formato sin gluten. Déjame el nombre del canal y en los comentarios qué receta te gustaría que adaptara de otro canal de YouTube. Esta es la textura que tiene que tener la masa, así que mucho ojo. ¿Ves? Ver la textura es importante. Inmediatamente que hemos mezclado todos los ingredientes, vamos a formar nuestros panes. No vamos a dejar crecer la masa así a un lado un tiempo, no. Vamos a formar directamente los panes. Le echamos un poco en el mesón o en un papel de cocina como hago yo aquí, un poco de harina de arroz. Ponemos nuestras masas y vamos a hacer esto. La técnica estoy siguiéndola del canal de original, que son los panecillos. La receta es mía, de mi canal, porque mi canal es sin gluten. Yo tengo que comer sin gluten porque soy celíaca
y todas las recetas aquí van a ser sin gluten. Pero como me pasa muchas veces, veo recetas en YouTube y quiero adaptarlas y quiero comerlas, así que veo la forma de hacerlo. Yo divido así, porque esto es lo que dice ella en su vídeo, hacer una rueda y dividir los pedazos. Por aquí arriba te sale una receta para pan de hamburguesa. Clicas sobre la tarjeta y te lleva directamente. Y en ese pan de hamburguesa hago lo que estoy haciendo aquí. Hago un redondo y luego lo cierro en forma de saquito. Así. Vamos a hacer lo mismo con todos los pedazos. Una vez hecho eso, vamos a agarrar uno de los redonditos y los vamos a aplastar así como te estoy mostrando. Y vamos a hacer lo que te estoy mostrando. Lo estiramos así. Este es el grosor que tiene que tener. Y lo vamos a cerrar así como te muestro. Cerramos las puntas y pellizcamos. Ahora rodamos un poquitito, pero muy poquitico, con poca, pero sí vamos a poner más presión en las puntas, porque queremos que queden esos piquitos del pan. En el medio que quede más gordo y en las puntas más flaco. Así. Ahora vamos a repetirlo. Una vez están todos listos, puedes hacer como estoy haciendo yo, que lo divido en pedacitos, los he cortado con la tijera, el papel de cocina, porque yo voy a colocar mis panes en una baguetera. Si tú tienes baguetera, haz esto, cortas los pedacitos y vas colocando poco a poco los panes. Si no tienes baguetera, pues no cortas pedazos y lo colocas completamente, el pedazo completo de papel de hornear en una bandeja normal y listo. Los tapamos y ahora sí, los vamos a dejar reposar. En mi caso fueron 30 minutos. ¿Por qué? Porque hice el truco de meterlos en el horno y meter una olla con agua hirviendo y el vapor y todo esto hicieron que crecieran así de bonitos. Así se tienen que ver. Un levado perfecto. Pintaremos con un poquito de aceite por arriba. Y con la ayuda de un cuchillo, en mi caso, como dice ella en el vídeo de sierra, le hacemos un corte. Yo se lo estoy haciendo diagonal, ella se lo hace un poco más central. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Esto es para que se le abra la greña. Horneamos 180 grados, calor arriba y abajo por 20 minutos o hasta que veas que están un poco dorados. Lo vamos a poner en el nivel número 2, como me ves aquí haciendo. Es importante que cuando le hagamos el corte al pan, dejemos un rato reposar para que se abra un poco la greña. Y miren, así de bonitos han quedado. A mí me sorprendieron muchísimo, porque la verdad es que sí que se parecen bastante, mucho más de lo que yo esperaba a los panes originales con gluten. O sea que éxito total. Y la miga ya la van a ver, están para comérselos todos. Y sí, yo sé, llevo una temporada, según las últimas recetas, obsesionada con los panes, pero es que hay tanto por hacer y tanto por descubrir cómo no hacerlo. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Miren esta super miga.